Hola y bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del Seminario Internacional sobre Filosofía y Pensamiento Judío que organizamos la Red Internacional de Pensamiento Judío, el Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente de la Complutense y el Departamento de Filosofía y Sociedad también de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Instituto de Ciencias de las Religiones y el Centro Sefarat Israel. En el día de hoy contamos con la presencia de la profesora Linda Maering, compañera de la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesora, como digo, de filología alemana desde 2017 e investigadora asociada a la Universidad de Bremen. Llevó a cabo un doctorado en literatura comparada y filología alemana por las universidades de Mainz y de Barcelona. Es miembro fundador del grupo de investigación Digital Diaspora Imagine Communities in Cyberspace de Bremen y actualmente realiza un proyecto financiado por la German Research Foundation sobre utopía y extraterritorialidad en la literatura desde Heine. Sus líneas de investigación son el exilio y la diáspora, la literatura de la Shoah, los estudios alemanes postcoloniales y la teoría literaria. Además, forma parte del grupo de investigación Expatria de la Universidad de Barcelona. En el día de hoy va a hablarnos de Alfred Döblin y la diáspora por una renovación judía. Muchas gracias, Linda, por tu contribución al seminario y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y a los asistentes, y me alegra también ver algún nombre conocido en la lista de participantes. Voy a compartir pantalla con una breve presentación que no será larga. Entonces, pues como ya anunció Roberto, hablaré de Alfred Döblin. Y claro, de Döblin lo que se conoce es evidentemente Berlin-Alexanderplatz, ¿no? La gran novela urbana que ya en el momento de su publicación en el 1929 fue un éxito, un rotundo éxito. Lo que pasa con este autor, cuyo nombre está ligado a la modernidad de Weimar, de la República de Weimar, es que tiene una vastísima obra, novelas, además de estos novelones de cientos de páginas, pero que se conoce muchísimo menos. Tanto la obra de los comienzos expresionistas como la obra luego del exilio. Entonces, lo mismo o incluso más, con más razón pasa con sus escritos judíos, los que presentaré aquí hoy. Aquí se ve una foto, una de las primeras fotos tomadas de Alfred Döblin al llegar al exilio estadounidense, y al lado también que nos cuenta este cuadro de su amigo, el pintor expresionista Ernst Ludwig Kirchner, que nos habla también pues precisamente de esta conexión suya, ¿no?, con las vanguardias. Y veréis que los escritos judíos pues no, a nivel estilístico no tienen nada de vanguardista, pero también es interesante para ver, digamos, las distintas facetas de este autor. Entonces, mi presentación tiene dos ejes. Por un lado, quiero precisamente introducir las reflexiones, digamos, muy propias, muy personales de uno de los autores más originales del siglo XX alemán, y un escritor muy ambiguo frente a sus raíces judías. Y por otro lado, en menor medida, también quisiera de alguna forma mostrar el alcance representativo o el alcance colectivo de su compromiso con el judaísmo. La relevancia de los escritos judíos, que son monografías, ensayos, relatos y muchos artículos de prensa, muchas cartas también, y que están hoy en día, o sea, reunidos en un tomo de la obra completa,
no están traducidos al español, por lo tanto, pues contaréis con mi traducción de las citas que daré a conocer. Pues la relevancia de estos escritos para mí, bueno, reside en distintos aspectos que guiarán también esta intervención. Una es su reflexión sobre las posibilidades que tiene una comunidad minoritaria, la diáspora judía occidental, de subsistir culturalmente en una sociedad mayoritaria. O sea, esta tensión entre minoría y mayoría es muy importante para los años de los que hablaré en la obra de Döblin. Su cuestionamiento del principio de asimilación, que en realidad pienso, aunque hoy lo llamemos integración en el discurso alemán, ¿no?, sigue vigente en la sociedad alemana. Esto por un lado. Luego su lectura arroja también luz sobre un movimiento que ha quedado realmente relegado por el sionismo, que es el neoterritorialismo, con el que Döblin estuvo fuertemente comprometido durante los años que forjaron su identidad judía. Y finalmente su relevancia radica también en el pensamiento utópico que se esconde en estos escritos y que se forja a partir de una agudizada conciencia de crisis, ya en el umbral de la catástrofe de la Shoah. Entonces, sobre ese primer aspecto de minoría frente a mayoría, ahí veremos como en Döblin siempre es muy importante la distinción entre lo que él llama el Ostjudentum y el Westjudentum, los judíos del este y los judíos occidentales. Yo antes mencioné la ambivalencia, ¿no?, de este autor frente a su ser judío. De hecho, ya en el 1912 sale de la comunidad judía de Berlín con motivo de su boda. Viene de una familia asimilada y entonces esa ambivalencia, por supuesto, que es representativa para toda una generación, ¿no?, de judíos intelectuales alemanes. En el caso de Döblin, además, un autor que siempre está en búsqueda espiritual y esta búsqueda se plasma en varias de sus novelas. Esta búsqueda o esta ambivalencia culmina además en su conversión al catolicismo en un momento muy delicado, en pleno exilio en el 41. Entonces, característico también es el clima de relativa ignorancia, ¿no?, frente al mundo judío y el asimilacionismo no cuestionado en el que creció Döblin, hasta que el antisemitismo vivido fuera del seno familiar, ¿no?, son esas típicas escenas que encontramos en su autobiografía, ¿no?, sobre escenas en el instituto, en el colegio, ¿no?, con compañeros, con profesores también, los insultos. Este clima le proporciona una experiencia de concienciación sobre lo que significa ser judío. Es, por tanto, la mirada despectiva de los otros una vivencia determinante para Döblin y para tantos otros judíos alemanes, ¿no? Pero lo es también otra experiencia opuesta, la de su viaje a Polonia en 1924 y su encuentro con el mundo de los judíos del este. Tiene un libro que se llama así, Reise in Polen, Viaje en Polonia, que recoge esta experiencia de un viaje de varios meses a través del país vecino. Así, la primera ocupación, podemos decir, intensa con el judaísmo, se da a partir de este largo viaje, con el trasfondo de creciente antisemitismo durante los años 20. Para entonces, la promesa de la emancipación de los judíos alemanes se había mostrado como hueca para Döblin, ¿no? El Jüdische Zentralverein, la mayor asociación de judíos alemanes de orientación conservadora, seguía abogando por la asimilación, pero el gran escritor se rebelaba una y otra vez contra este paradigma.
sin dejar lugar a dudas del fracaso de la emancipación. Según el autor, el afán individualista de los judíos occidentales entra en contradicción con su percepción como pueblo paria. Los judíos, dice o escribe, mejor dicho, seguían siendo nada más que zugelassene, ¿no? Admitidos, pero ni ciudadanos verdaderos, ni capitalistas, ni proletarios. Nirgends weder richtige Bürger, noch Kapitalisten, noch Proletarier. Como contraste, la fascinación y la curiosidad por una autenticidad religiosa y cultural, tal como la reconoce Döblin en los judíos del Este, pero siempre también esa fascinación muy ambigua, ¿no? Mezclada con la conciencia de su marginalidad. Es compartida, como sabéis, por muchos autores de la época, empezando por Theodor Herzl, Joseph Roth o Arnold Zweig. Igual que en el diario de Franz Kafka, ¿no? Se anota el descubrimiento de este mundo, sobre todo a través del teatro yiddish, ¿no? Las giras que hacen los grupos de teatro de compañías, ¿no? De judíos del Este, y esto mismo lo encontramos en Dublín, ese encuentro con el teatro en yiddish que proporciona, además de su viaje a Polonia, esta experiencia. La distinción entre judíos del Este y judíos occidentales es fundamental también para los escritos de los años 20 y 30 a los que me dedico aquí. West, entonces, o sea, Occidente tiene siempre las connotaciones de progreso, cultura individual, prosperidad económica, y Ost-Este, pues reacción, pobreza, pero a la vez identidad plena y religiosa, comunidad, ¿no? No obstante, el destino del judaísmo para Döblin se juega en la diáspora occidental, y eso es precisamente por su fragmentación, ¿no? Por el peligro que ve Döblin en que desaparezca el judaísmo occidental. El exilio del 1933, Döblin lo percibió como punto final, ¿no? De la célebre síntesis judía alemana basada en la emancipación, ¿no? Alcanzada, bueno, la emancipación formal y legal alcanzada durante el siglo XIX. Y los fundamentales escritos judíos de este exilio, que le llevó a Suiza primero, luego a Francia y luego a Estados Unidos, están recopilados en 2 tomos, que los 2 están en la obra completa dentro de escritos judíos, pero estas 2 monografías de los que citaré hoy, pues son Jüdische Erneuerung, Renovación Judía del 33, y Flucht und Sammlung del 35, y que representan una evolución del pensamiento de Döblin condicionada por el recrudecimiento de la realidad. En el primer tomo, ¿no? Renovación Judía, parte de que unos derechos de minoría y una central mundial judía otorgarían protección contra la persecución, junto con el asentamiento en países poco poblados. Hablaré un poco más de ello. En el segundo tomo, Flucht und Sammlung, la colonización de Palestina le parece históricamente más oportuna, aunque plagado de dudas, sigue manteniendo que lo más importante sería el proyecto de renovación integral. En todo caso, el lema de todo este proyecto de los escritos judíos es Ablösung vom Abendland, o sea, la desvinculación de Occidente. El primer libro, entonces, Breve y denso, es en realidad anterior incluso a la huida del nacionalsocialismo, pero publicado ya en el exilio, y ahí entra todo el peso de la experiencia, ¿no? De haber sido objeto de exclusión antisemita transmitida de generación en generación, y el contramundo que proyecta a partir de estas experiencias en este libro es a la vez fruto de ellas, de estas experiencias, y liberación, ¿no? Respecto de las mismas. La amenaza que percibe en el libro, de muchas maneras, es lo que acabo de decir, la disolución del judaísmo occidental a causa de su total integración en las
sociedades mayoritarias. Y su objetivo sería el poner fin a la diáspora y, como dice, hacer de la diáspora el sujeto de su propia historia, para finalmente asentar una nueva comunidad transnacional judía. El déficit de base, el problema judío, y, o sea, esa palabra que no es, que es ciertamente problemática porque proviene, ¿no?, de escritos más bien antisemitas, pero esa palabra de la Judenfrage, ¿no?, la cuestión judía, o sea, Dublín la adopta, la hace suya, ¿no? Entonces, el problema judío es para Dublín la carencia de un territorio propio, lo que él llama Landlosigkeit, ¿ya? Después de repasar los hitos históricos del judaísmo en este libro, Dublín diseña un plan de rescate, por así decirlo, que pasa por la acción política a la vez que por una renovación espiritual. Aquí otra vez asoma la problemática relación de la diáspora occidental con los hermanos pobres del este, ¿no? Y cito, su existencia, su modo de existir influye, perturba y confunde nuestra existencia, la de los judíos occidentales, en la que ya no nos queda nada de esa mezcla de lo nacional y de lo religioso. Dublín siempre identificará el nexo de religión y nación en el judaísmo como un problema de difícil solución para lo que él llama el judaísmo de la Galut Judentum, disperso y asimilado. Lo que contrapone en este y en otros escritos es el objetivo de recuperar, y perdonadme que no ofrezco una traducción satisfactoria, la Diesseitigkeit del primer judaísmo, el estar en este mundo, ¿no?, en contraste con la trascendencia religiosa. Que esa Diesseitigkeit, este estar aquí en el mundo, según él ha quedado relegado tanto en el judaísmo ortodoxo como en la diáspora. No olvidemos en todo caso que Dublín es un literato, ¿no?, y por tanto su argumentación está vestida de un lenguaje muchas veces metafórico, pero vago y abstracto a la hora de transmitir, digamos, mensajes de acción y de dar a conocer su programa, ¿no? Y cito, creo que lo tengo aquí, ¿no? ¿Qué es pues lo que quiere el judío del mundo? ¿Cuánto quiere del mundo? ¿Qué mundo? ¿Quién de nosotros quisiera vivir sin haber planteado estas preguntas más auténticas al mundo? Queremos un lugar en el jardín de este mundo para instalarnos tal como debemos. Tal como esta cita quizás deja vislumbrar, ¿no?, el alegato de Dublín es que los judíos deberían dejar de percibirse como una mera comunidad religiosa. Él dice, no lo tengo aquí, pero cito del libro, se requiere una vida completa, ein ganzes Leben wird gefordert. La libertad, el orgullo, la dignidad humana, la posibilidad de construir y construirse forman parte de la vida. De modo similar que Hannah Arendt, Dublín incide en la pérdida de Weltlichkeit, de mundaneidad, espero que sea, como consecuencia de las huidas acumuladas y la falta de territorio, y que según él lleva a los judíos a un dañino culto del aislamiento, de la memoria y de los antepasados, en fusión con un mesianismo que conduce a la pasividad. Las críticas de Dublín al mesianismo son muy frecuentes. Lo que Dublín se plantea en los ensayos y artículos de principios de los años 30 para contrarrestar esta evolución, o más bien involución según él, porque el referente es, digamos, el primer judaísmo, o sea, tiene un lenguaje muy del Antiguo Testamento en esos escritos. El camino de lo que él llama Verweltlichung, que es no es secularización, sino es un ser más mundano. Bueno, luego podemos hablar sobre la traducción de ese término Verweltlichung. Ese camino de la Verweltlichung oscila entre un reconocimiento de la realidad histórica y una imaginación utópica realmente desbordante. Nueva Judea es el nombre que da a su visión. En una carta a Nathan Birnbaum, que forma parte de una correspondencia más amplia y muy importante para
para Dublín, ¿no? Es la correspondencia, digamos, entre un asimilado y un judío ortodoxo, aunque crítico con el sionismo, que es Nathan Birnbaum, y que ilustra bastante bien los tensos debates, ¿no? Dentro de los judíos exiliados en este momento. Escribe Dublín en julio de 1934. No digo territorio, digo nueva Judía y además pueblo nuevo, tierra nueva. Lo importante no es el país geográfico de Palestina, sino Sion, pero Sion no es un concepto geográfico. Sin embargo, es necesario un territorio, ya que en el mundo occidental no existe la posibilidad de un Sion para nosotros. Debemos salirnos, aun si el camino nos lleva otra vez al desierto. Esta nueva Judea debería posibilitar entonces la construcción de una identidad judía auténtica sin presiones asimilacionistas. Solo se conseguiría mediante el aislamiento de una comunidad cerrada hacia el exterior. Aunque, y aquí claro, viene pues entra en juego las propias contradicciones, digamos, del autor, aunque el propio Dublín manifiesta ya en el 35 que ya no existen las islas en el mundo, o sea, es una cita textual. Aún si uno quisiera, el tráfico de mercancías, escribe, lo arrastraría consigo. El sujeto en el mundo globalizado, escribe, es transformado por la invasión del entorno y de alguna manera, esa es una cita textual, será como los demás, incluso será absorbido o erradicado. Defiende entonces la idea de Sion, aunque dudando de su potencial de realización, aunque estas dudas en estos momentos están más en las cartas que en estos dos libros que mostré. Dublín tiene ante sí dos referentes contemporáneos como alternativa a la diáspora occidental, que no le convencen por distintas razones. Uno es una república autónoma concedido a los judíos como Birobidzhan en Siberia, pero donde según él la cultura judía es absorbida por la política soviética. Otro es el sionismo, evidentemente con su modelo de Estado nacional. Con él mantiene cierta, una, digamos, distancia irónica durante toda su vida. Esta distancia o este posicionamiento se matiza según el momento histórico. Pero lo que sí mantiene es una diferencia fundamental con el sionismo y que es la énfasis en el territorio y no en un Estado. De hecho, escribe a modo de advertencia, y cito, por encima del territorio valoramos al pueblo. No debemos convertir en fetiche es una cita dentro de la cita, el suelo de nuestros antepasados. Final de la cita. El Estado judío del sionismo no le convence precisamente también por emular la forma del Estado-nación occidental. Y cito otra vez, que no se crea que estamos en búsqueda de nación. Dejemos a los demás pueblos el orgullo de sus estatalidades. De lo que se trata es del templo de Sion y sentimos que es tarea nuestra prepararle un lugar a lo innombrable. En su ensayo ¿Qué es la nueva Judea?, por ejemplo, la búsqueda de una identidad colectiva judía más allá de la nación se enlaza con una crítica del Estado y su realización en la historia, en el contexto de sus aspiraciones coloniales, y cito, así vemos claramente, así vemos claramente, igual que los pueblos colonizados en la guerra, a dónde lleva la famosa cultura de los estados poderosos. Rechazamos decididamente convertirnos en imitadores o competidores de los que han sido hasta ese momento nuestros amos y explotadores. Aún así, su alegato en favor de un territorio autónomo judío dentro de otro estado, se entiende, no escapa de las contradicciones propias de su posición. Sus afirmaciones abiertamente anticolonialistas chocan con su discurso colonial, que ahora en un momento introduciré, incluso colonialista. Dublín participa en este momento de lo que Eva Alexi, en un artículo que me parece pues muy bien,
de lo que Efalezzi ha denominado la doble conciencia de la diáspora judía alemana, que consiste precisamente, ¿no?, en inscribirse en el discurso colonial a la vez, claro, de hablar como sujeto subalterno, ¿no?, de pertenecer a un colectivo discriminado. Y en el caso de Dublín, realmente esta doble conciencia, o sea, se puede llevar incluso más allá porque él participa muy claramente del discurso geopolítico, digamos, del periodo entre guerras en Alemania. ¿No? O sea, él escribe, siguiendo con ese discurso colonial, y cito: sabemos que la tierra tiene espacio para todos y muchísimo territorio que de bien serviría. Se encuentra políticamente en manos de este o de aquel estado, pero de hecho, sin embargo, en manos de ninguno. Sabemos de la existencia de múltiples espacios de colonización aún inexplorados. En sus escritos, entonces, Döblin habla expresamente y reiteradamente de las posibilidades de una gran colonización judía fuera de Europa, y a la que quiero dedicar algunas palabras, porque precisamente entre el 33 y el 37, pues presenciamos un compromiso bastante peculiar en este autor, que siempre quería mantenerse lejos, a pesar de ser un escritor conocido como de izquierdas, pero siempre estaba en tensión con sus, digamos, colegas, con sus compañeros antifascistas, y nunca quería pertenecer a ninguna escuela, ideología. De hecho, él ha acuñado el tema, la palabra del dublinismo. Él dice que la única ideología a la que se dedica es el dublinismo. Entonces, en ese sentido, es peculiar ese compromiso que se enmarca en esa búsqueda, ¿no?, espiritual y también intelectual que caracteriza a Döblin, ¿no? Y en estos años, 33 al 37, pues Döblin puso toda su energía en el movimiento judío neoterritorialista. Y en la vertiente alemana del movimiento Freiland, o sea, tierra libre, o sea, podemos identificar neoterritorialismo con las ligas Freeland, Freiland, que se empezaban a fundar primero en Londres, pues luego en Francia, en Alemania, en Polonia. Y es precisamente un movimiento, ¿no?, que intentó entonces adquirir territorios fuera de Europa para establecer asentamientos judíos al margen de Palestina. Y en este movimiento, Döblin vio la posibilidad no solo de mantener una comunidad con identidad minoritaria propia, sino de impulsar el fin de la diáspora y un resurgimiento cultural del judaísmo. Realmente el primer obstáculo que identifica Döblin no es mantener, sino crear una comunidad, ¿no? Por eso también nueva Judea, puesto que se queja reiteradas veces, ¿no?, de la falta de conciencia de comunidad en la diáspora, ¿no? Y cito: pero quieran los judíos o no, portan consigo abiertamente o en secreto la cuestión del pueblo. No pueden evadirlo. No se les permite ser personas privadas, Privatpersonen. Los ensayos y artículos en favor del neoterritorialismo se publicaron sobre todo en esta revista dirigida por Nathan Birnbaum desde el exilio suyo en los Países Bajos. Y Birnbaum, él mismo, digamos, tuvo unas posiciones, aunque desde el judaísmo ortodoxo, similares en relación al menos a la cuestión territorial, ¿no? Porque, bueno, para hacer un breve inciso, ¿qué es el neoterritorialismo, no?, que se concibe como renovación del territorialismo, ¿no?, que salió como una secesión, una especie de secesión del séptimo Congreso Sionista en Basilea en 1905, y que fue disuelto en los años 20, en el 26, a causa de la gran migración
a Palestina, ¿no? Y es ante el creciente antisemitismo en los años que a los comienzos de los años 30 se funda este movimiento del neoterritorialismo con las distintas ligas de Freiland, de tierra libre. Su programa alternativo al sionismo articuló el objetivo de adquirir un territorio dotado de derechos autónomos. Eso es una cita del programa neoterritorialista en cuya redacción, digamos, ayudó Dublín. Y cito: un territorio dotado de derechos autónomos para aquellos judíos que no quieran o no puedan permanecer en los países que actualmente habitan. Los argumentos en contra de Palestina por parte de los neoterritorialistas son en este momento de naturaleza pragmática. La tierra bíblica sería demasiado pequeña, ¿no? Y demasiado poblada para acoger a tantos judíos. Y los conflictos con la población árabe, escribe Dublín, serían previsibles. De hecho, los criterios predominantes en la búsqueda de territorio eran dos: su gran tamaño y que fueran poco poblado. Aquí hay una caricatura dedicado pues a estas ligas, ¿no? Buscando pues buscando las manchas blancas, como decimos, no sé si también en español, o die weißen Flecken en el mapa. ¿No? Se ponderaban regiones pues en Kenia, en Australia, después de la guerra, porque este movimiento siguió, ¿no? Después del Holocausto, en Surinam, en Sudamérica, pues distintos destinos posibles que normalmente se topaban con la dificultad, y luego esta dificultad fue invencible, ¿no? De que los países como por ejemplo Australia, que sí hubo negociaciones, digamos, en serio con estas ligas, pero que finalmente estos países solo querían permitir la inmigración individual y no la inmigración de un colectivo. Entonces, podemos decir que precisamente para este movimiento, ¿no? Entra en juego la diáspora en los escritos de Dublín como una especie de preparatorio para constituir esa comunidad judía futura. En estos momentos, en estos dos libros que os mencioné al principio, él habla de la diáspora occidental como un Nicht-Volk, un no pueblo. En estos términos habla Dublín precisamente porque es con el asentamiento que se convertirían en pueblo. Y en estos escritos neoterritorialistas de Dublín está muy presente aún la topografía de la diáspora bíblica, ¿no? Que sirve de alguna forma de palimpsesto para escribir sobre ella, ¿no? La de una comunidad pues amenazada más reciente. De hecho, el propio exilio de Dublín muchas veces lo compara, ¿no? con el atravesar el desierto, ¿no? Antes de asentarse. Dublín narra procesos de huida y migración que encuentran su síntesis en una posterior concentración en varias de sus novelas y escritos de los años 30, no solamente en los ensayos que aquí presento. Pero antes de que se den las condiciones de posibilidad para alcanzar esta concentración, ¿no? Esta Sammlung, está, como acabo de decir, el desierto que hay que atravesar y que será la experiencia vinculante para la constitución de una comunidad concebida en términos utópicos. Y aquí es donde quiero ya introducir la última parte de mi conferencia, lo utópico que nace de la catástrofe. Lo que desvelan las intervenciones neoterritorialistas es el nexo entre crisis y utopía.
No obstante, en 1937, cuando se enfría, y no solamente se enfría, sino termina el compromiso de Dublín con el neoterritorialismo, sea porque este tuviera una repercusión más decepcionante de lo que se esperaba Dublín, sea también por la muerte de su mentor, digamos, Nathan Birnbaum, sea también por las críticas que ha recibido Dublín en estos momentos por parte de los judíos de la izquierda, o sea, que le reprochan incluso hacer uso de un vocabulario fascista, porque Dublín, en estos escritos, él habla mucho de masas, de pueblo, incluso de Lebensraum, espacio vital, ¿no? El espacio vital que necesitan los judíos, evidentemente desde una posición ideológica opuesta al fascismo, pero estas críticas están y bueno, yo me imagino que le duelen mucho. Entonces, pues eso, termina su activismo, por así decirlo, y quizás también por esa incomprensión, ¿no?, con la que fueron recibidos sus escritos, Dublín da en este momento un claro vuelco literario a sus escritos. Y es aquí donde se formula la transición, ¿no?, del activismo político hacia el terreno de la literatura. Y con ello, pues, a la ficción, claro. Aquí se abre entonces un espacio para un discurso más velado, para acercarse a este innombrable, ¿no?, que buscaba Dublín desde el lenguaje literario y la imaginación literaria. Yendo ya en esta dirección, en la segunda monografía de los escritos judíos, ¿no?, Flucht und Sammlung, huida y concentración, escribe Dublín, y cito: «Creemos al sol, al cielo, a las estrellas, los árboles, las plantas, los animales y a nuestra vida en este mundo. Y esto es más que una voluntad política, sino un sentimiento fundamental». O sea, el interés además suyo por la filosofía de la naturaleza, la relación entre el sujeto judío y la naturaleza, lo dejo aquí de lado, pero está aquí muy presente. Y este tipo de vocabulario que nos puede parecer quizás un poco ingenuo, no sé, esto lo lleva, esta cita acaba de ser del ensayo, de la monografía que he citado, pero lo podemos encontrar casi idénticamente en los escritos literarios. Entonces, su pensamiento utópico se traslada, y es una metáfora que sirve aquí de puente entre los escritos, los ensayos, artículos de prensa, del neoterritorialismo y la literatura, y es la imagen bíblica del arca de Noé, que ahora que está como tal el arca de Noé en los escritos neoterritorialistas y que ahora vamos a encontrar en la literatura. Entonces, una vez que acaba su actividad neoterritorialista, Dublín comienza a escribir su trilogía novelística Amazonas, que no está traducida y tampoco es una de las novelas más leídas, la verdad, en 1935 en la Biblioteca Nacional de París. Y aquí entonces se solapan, ¿no?, ya su activismo con el empezar a redactar esta trilogía, cuyas 3 novelas pues o sea, no tienen nada que ver temáticamente con el neoterritorialismo, sino que tratan sobre la conquista, el primer tomo, la conquista y la percepción de los indígenas de la conquista, y el segundo tomo, que es importante aquí para nosotros, que se llama Der blaue Tiger, en referencia a una figura mitológica indígena, el tigre azul, trata sobre la actuación de los jesuitas en el actual Paraguay y en concreto al asentamiento, ¿no?, a la creación de lo que llaman las reducciones. Y esta es de especial interés en nuestro contexto,
Aunque no se nombre, evidentemente, la causa judía, pues puesto que la novela trata de otra cosa, de otro momento histórico, los lazos que unen a los escritos sobre el movimiento neoterritorialista con esta novela son muy llamativas, y es en los últimos años, bueno, me constan 2 artículos, o sea que tampoco es tan novedoso aquí lo que presento, en 2 artículos que ya exploran estos nexos, porque hasta el momento esta novela ha sido leído como una crítica a la civilización europea o en clave intercultural, y sin duda todo eso tiene su razón de ser, pero estos lazos precisos con la cuestión judía territorial, pues se están empezando a explorar. Entonces, pues Döblin toma como su base la cristianización, ¿no?, llevada a cabo por el orden jesuita en Sudamérica, que comienza con su llegada en lo que hoy sería Brasil, ¿no?, en el año 1549, y la fundación de los primeros asentamientos en las orillas del Paraná. Estos asentamientos, que rápidamente prosperaron, se convierten, según cito aquí Döblin, en una república jesuita dotada de derechos específicos, pero continuamente amenazada por posibles asaltos de bandoleros y por el propio sistema colonial. Luego he encontrado que hay varios escritos, no sé en la literatura española, pero en la alemana, que tienen esta lectura, digamos, utópica de este proyecto, por así decirlo, jesuita. O sea, Döblin no está solo, digamos, en esto, pero Döblin continúa la lectura utópica de las reducciones. Y su interés en hacerlo realmente no es histórico, o al menos la veracidad histórica no es su interés primordial. De ahí que el autor incluso radicaliza esa representación utópica de las reducciones, movido por un claro interés en posibilitar una lectura que proyecta la diáspora judía, el intento de salvar la comunidad en el plan jesuita. Y haciendo una lectura paralela de ambos textos o clases de textos, resalta su cercanía léxica y metafórica y semántica también, claro. La idea que subyace entonces es la de una comunidad sin tierra propia, ¿no?, que encuentra su refugio. Exiliado y desesperado ante la amenaza fascista, Döblin habla de las reducciones como, y cito, encapsulamientos, Verkapselung, y en una clara referencia a los planteamientos neoterritoriales de un Estado dentro del Estado, afilando al máximo su lenguaje metafórico. La toponimia que Döblin emplea en Amazonas encierra los mensajes nucleares de lo que él llama el Urchristentum, ¿no?, el primer cristianismo, y en Döblin siempre se solapan el primer cristianismo y el judaísmo, que buscando también aquí el puente entonces hacia la historia judía. De este modo, las reducciones se describen, y cito, como el Canaán indio, en alusión al asentamiento, ¿no?, de los israelitas después del Éxodo. Una vez asentados en paz con la naturaleza selvática que les rodea, los indígenas que conviven con los jesuitas juntos constituyen para Döblin una comunidad de fe. Es una cita de la novela. Sin duda, la imagen más potente, ahora vuelvo a ella, es el del arca de Noé, que introduce en la novela para ilustrar la necesidad de la comunidad para cerrarse herméticamente sobre sí misma en pos de su defensa. El gran plan de los nuevos asentamientos que surgieron entre el Paraná y Uruguay, construir un arca de Noé, proteger a las nuevas reducciones, afianzar los tablones del arca, llevar a la barca tantos como fuera posible, cerrar puertas y ventanas a tiempo. Eso fue el lema de su trabajo. Con esas palabras, Döblin describe un plan que necesariamente va a fracasar. Fue el propio autor que ya durante su compromiso neoterritorialista nos advirtió de la imposibilidad de una comunidad cerrada. Así, también en Amazonas, las reducciones se demuestran cada vez más como artefactos extremadamente frágiles, navegando, y cito, como un barco fantasma en el mundo real.
Y es la contradicción, ¿no?, intrínseca de los escritos de Döblin sobre la comunidad judía y también en esta novela sobre la comunidad indígena jesuita, ¿no? Suponen una promesa utópica a sabiendas que este proyecto no podría ser duradero, ¿no? Hay una lectura de Robert Lois, un compañero germanista que explora esta lectura. Así constata el fracaso de las reducciones jesuitas en un relato de duelo, pero un duelo doble, podemos decir, ¿no? Se puede aislar una casa tanto como uno quiere, se puede construir con grandísimos bloques de piedra, se pueden tapiar las puertas y ventanas e incrustar la casa en una roca. Las grandes piedras algún día estallarán, aún sin cañones. El aire, la luz y el agua irrumpirán en ella. Uno no vive solo en este mundo. Esa es una imagen que encontramos también de manera variada en los escritos neoterritorialistas. Si visualizamos entonces lo utópico en Döblin en términos, digamos, de dirección, ¿no? O sea, este no solo esposa un posible futuro, como lo hace en los escritos neoterritorialistas, sino que también imagina un pasado distinto. En su gran ensayo de Historische Roman und Wir, la novela histórica y nosotros, del 36, ¿no?, porque la novela histórica es un género en auge en el exilio alemán, formula que este género exige al autor una identificación con su material que consiste en, y cito, llevar el fuego de una situación actual a una situación bajo escombros. Final de la cita. La ficción es empleada por la novela histórica para, otra cita, abrir las bocas de los muertos, ¿no? Die Münder der Toten zu öffnen. En una extraña fusión entre utopía y novela histórica, una vez que se alejan las soluciones políticas en el horizonte, Döblin confía en la ficción la configuración de otra historia posible, instaurando una muy peculiar constelación, ¿no?, entre la diáspora judía y la comunidad de las reducciones jesuitas. Cuando en la novela las redacciones son asaltadas, el primer proyecto de un reino de Dios en esta tierra, ¿no?, de hecho esa reducción se llama en la novela Jerusalén, queda devastado y toca volver a construirlo. Y aquí termino con una cita, porque aquí es donde incide Döblin claramente desde su presente. Y cito, el arca se mantendría a flote y sobreviviría al exterminio. Muchas gracias.